Ministra Lenia Batres, ministra del Pueblo, hoy rendiste tu primer informe. Nosotros somos de Paralelo 24, Datos Duros. Diste muchos datos duros el día de hoy. ¿Cuáles serían los que tú consideras fundamentales? Bueno, obviamente que un dato que para nosotros es muy importante es el número de sentencias que logramos emitir. Es bien importante porque nosotros recibimos cerca de 530 proyectos y estamos resolviendo más de 350, más del 70% de lo que nos corresponde resolver, y nos da mucho gusto porque finalmente somos una ponencia nueva. Nos tardamos un mes en hacer ajustes y finalmente al corte del mes de noviembre superamos el promedio de los ministros, cosa que nos da mucho gusto. También di algunas cifras sobre el ahorro que logramos hacer para cumplir el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que dice que ninguna persona servidora pública puede recibir remuneraciones superiores a las de quien ocupa la presidencia de la República. Entonces, en este caso, tu servidora, lo que estuve haciendo pues fue estar regresando el excedente, es decir, el sobrante de lo que percibo, porque cuando llegué acá solicité que se me pagara eso, el salario del entonces presidente de la República, y se me dijo que no se podía. Y entonces me siguieron o me están pagando desde entonces pues el salario que perciben los demás ministros. Entonces tengo que devolver una parte a la Tesorería de la Federación, y estaba comentando que en total pues estuve devolviendo al corte de la primera quincena de noviembre. He devuelto más de 1.300.000 pesos en efectivo y dejé de percibir cerca de 2 millones de pesos en prestaciones, como un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de separación individualizada, un apoyo para capacitación, otro apoyo para medicinas, para alimentos, 85.000 pesos al mes para alimentos. Todo eso yo no lo recibo, y entonces sumando lo que me entregaron en efectivo y devolví, más lo que nunca recibí, no he recibido para nada, suma ya más de 3 millones de pesos. Pero a eso también se agrega que toda la ponencia, que está integrada por 79 personas, dejaron de recibir, firmaron una carta pidiéndole a la Corte no recibir ni seguro de gastos médicos mayores, ni seguro de separación individualizada, porque esos dos seguros están prohibidos por la ley de austeridad, Ley Federal de Austeridad Republicana. Entonces, ese ahorro que generó no recibir esos dos seguros sumó más de 7 millones de pesos en todo el año. En total, entre lo que ahorró la ponencia por no recibir esos seguros, más lo que devolví o dejé de percibir en prestaciones, pues suman más de 10 millones de pesos. Entonces, cuando me dice alguien, pues es que no es nada, no te preocupes, no, es mucho, es muchísimo, y más aún si se le compara pues con los salarios, con el promedio salarial de los mexicanos, que es de cerca de 17,000 pesos, o con el salario mínimo actual. El salario de un ministro representa 80 salarios mínimos. Estamos en una brecha muy abusiva, creo yo. Sí, en efecto, ministra. Nosotros estamos en Puebla como Paralelo 24, estamos trabajando aquí en la Ciudad de México con Ricardo Sevilla. Leímos tu columna y también vimos que lo mencionaste en el informe respecto a este caso de Puebla en el que se... Ah, sí. ¿Nos podrías Sí, comentar? bueno, también estuve comentando de varias sentencias significativas. Esta es una que para mí era muy importante, porque además fue el propio gobernador de Puebla a explicarnos que se trataba de un abuso, pues un fraude que se estaba intentando validar de una empresa que estaba contratada para hacer un libramiento de la ciudad, de las afueras de la ciudad de Puebla, y no solamente no hizo la obra, sino que el gobierno de Puebla le cancela la obra y ellos meten un oficio pidiéndole al gobierno de Puebla le explicara por qué hacía la cancelación, y el gobierno no le contestó nada, y lo que hizo esta empresa fue presentar ese oficio que no fue contestado, como le llaman negativa ficta. En realidad no tiene nada que ver, porque una negativa ficta es un silencio de la autoridad
que por ley genera derechos. En este caso no hay tal cosa. No contestar un oficio en el que se pregunta algo no puede generar derechos, sino todo mundo tendría derechos pues totalmente ajenos a los que indican las leyes. Entonces esta empresa presenta esa negativa ficta, entre comillas, ante un juez de lo contencioso administrativo que se llamaba. Después van a cambiar los juzgados y aquí el problema es que se presenta justamente ese cambio en Puebla. Entonces este juez de lo contencioso administrativo resulta que resuelve a favor de la empresa y condena al gobierno de Puebla a pagar como si el gobierno fuera el que hubiera incumplido por la rescisión del contrato. Entonces lo condena a pagar y resulta que pues durante varios años nadie le hace caso a esa sentencia, pero 11 años después viene la empresa y quiere hacer efectivo el cobro. Entonces va y busca la ejecución de la sentencia. Entonces lo que hace ya esta administración es interponer un amparo, porque resulta que en su momento no se apeló la sentencia porque no había sala superior de ese tribunal de lo contencioso administrativo, porque estaba cambiando a Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces no se apela en esa instancia, se va a un juicio de amparo, pero el juez de amparo le dice al gobierno de Puebla: yo no soy competente, tenías que haber apelado en la sala superior. Y el gobierno de Puebla pues viene y pide que se revise, mete un recurso de revisión contra esa resolución del juez de distrito y pide a la Corte que se revise esa sentencia, porque pues no tuvo instancia para apelar, no fue su culpa, y pues todos los mexicanos tenemos derecho a una instancia para apelar una sentencia, pero aquí la Corte decide no darle esa instancia porque dice ese es un derecho humano de las personas humanas, no de los gobiernos. Y entonces desecha el asunto. Bueno, cuando la Corte tiene mucha jurisprudencia de cómo darle la razón a personas jurídicas, sí, fundamentalmente empresas. Además el recurso es del pueblo. Además era un fraude. El recurso además es del pueblo. Era un fraude. Nosotros tenemos facultad de suplencia de deficiencias de las quejas. Podríamos haber agotado esa posibilidad y buscar entrar al tema para revisar pues un monto absolutamente ilegítimo que puede estar llegando, dice el gobierno de Puebla, a más de 2.500 millones de pesos por el monto que le quieren cobrar más los intereses. Entonces, pues son casos muy abusivos. Entonces mencionamos el de Comisión Federal de Electricidad, donde también aquí se desecha otra resolución fraudulenta en la que un municipio le cobra a CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, le cobra el predial de varios años, cuando la CFE no tiene impuesto predial, porque los entes públicos no pagan impuesto predial, y aquí la Corte se hace a un lado, igual es el mismo caso, una sentencia fraudulenta y no se quiere entrar a revisar, cuando efectivamente pues podríamos estar interesados, yo digo deberíamos, en cuidar los recursos públicos, evitar este tipo de mermas. Bueno, por lo menos en ese caso fue un municipio, pero de todas formas, en este caso de CFE son más de 3.500 millones de pesos, pues son cantidades muy grandes que nosotros deberíamos resguardar para el interés público. Y que dañan al erario. Así es. En realidad, bueno, felicitarte, ministra del Pueblo, desde Puebla, desde Paralelo 24, desde Datos Duros y desde La Cuarta, felicitarte por tu trabajo. Ministra, muchas gracias.